En los primeros segundos notarás algo inquietante. Ciertas contradicciones en la Biblia no son solo inconsistencias lógicas, sino profundos dilemas emocionales que la gente sigue asimilando como si no supiera que existe un abismo entre lo escrito y lo vivido. Hoy te mostraré las paradojas más silenciosas, aquellas que nadie discute desde el púlpito, pero que en silencio moldean cómo millones creen, obedecen y sufren. Y lo más inquietante es que cuando percibes la magnitud de estas contradicciones, nunca puedes volver al mismo punto de confort. El servicio que te ofrezco aquí es simple y contundente, claridad donde siempre te han enseñado a aceptar la confusión. Desde el principio existe un conflicto evidente entre un Dios que se proclama inmutable y un texto que lo presenta como sujeto de estados de ánimo, voluntades e incluso principios morales cambiantes. Es como ver a alguien exigir obediencia absoluta mientras en silencio cambia sus propias reglas y llama a eso virtud divina. Esta disonancia no es meramente teológica. Desafía la noción misma de justicia que cualquier ser humano tiene, porque nos exige confiar en algo que no se comporta de forma fiable y nadie parece percatarse del inevitable impacto psicológico de esta exigencia. El mismo Dios que inspira compasión por los pobres es el mismo Dios que en otros lugares mata a familias enteras por decisiones de gobernantes que ni siquiera conocían. No solo es contradictorio, sino cruel. Y peor aún es la base emocional sobre la que millones construyen su noción de moralidad intentando justificar lo injustificable como si fuera sabiduría divina. Pocos lo admiten, pero esta contradicción silenciosa crea un ciclo de culpa, miedo y sumisión que se repite durante generaciones. Y cuando alguien se atreve a plantear estas preguntas, siempre surge la misma respuesta. Los caminos de Dios son misteriosos. Una frase conveniente repetida como escudo para tapar lagunas que siempre han estado ahí. Pero, ¿y si estas lagunas no son interpretaciones erróneas? ¿Y si son parte estructural de la narrativa deliberadamente compatibles con una humanidad que siempre ha temido admitir que no entiende el mundo y prefiere obedecer a cuestionar? Quizás la contradicción más peligrosa sea precisamente esta. La Biblia exige amar la verdad, pero prohíbe cuestionar las verdades que presenta. Y cuando te atreves a cuestionarlas, te das cuenta de que ciertas respuestas nunca llegaron, no porque fueran demasiado profundas, sino porque no existían. Y es precisamente aquí donde la curiosidad empieza a abrir puertas que muchos temen cruzar. Una de las contradicciones más devastadoras a nivel emocional surge en el conflicto entre el libre albedrío y la predestinación. La Biblia dice, por un lado, que cada persona es responsable de sus decisiones, pero por otro afirma que todo, absolutamente todo, ya estaba determinado incluso antes de la existencia del mundo. ¿Cómo se puede culpar a alguien por un guión que no escribió? La idea aparece diseñada para responsabilizar al individuo y al mismo tiempo absolver a Dios de cualquier inconsistencia moral. Es un juego de culpas que al analizarlo seriamente desmantela la narrativa de libertad espiritual que tantos creen poseer. Y esta tensión se agrava cuando nos damos cuenta de cómo moldea la autoestima de millones. Si algo sale mal en la vida, es culpa del pecador. Si sale bien, fue la voluntad de Dios. El mérito nunca es tuyo, pero la culpa siempre lo es. Este desequilibrio emocional crea una dependencia psicológica difícil de romper. Empiezas a creer que eres imperfecto por naturaleza, indigno por naturaleza, insuficiente por naturaleza y que necesitas perdón constante por errores que quizás ni siquiera fueron tu decisión. Otra profunda contradicción reside en el valor de la vida humana. En ciertos pasajes la vida es sagrada, en otros es desechable. Un Dios que ordena no matarás aparece matando, ordenando matar, o celebrando masacres. Y lo más inquietante, estas muertes no son consecuencias accidentales, sino actos directos planificados y ejecutados. Esto crea una tensión entre el valor de la vida y la autoridad divina que ningún teólogo puede reconciliar sin recurrir a la manipulación emocional. Mucha gente se pasa la vida repitiendo la frase Dios es amor sin darse cuenta de que choca directamente con los episodios de ira, venganza y destrucción que impregnan el texto. Esta incompatibilidad crea un trauma silencioso. Aprendes a aceptar el abuso emocional como si fuera una muestra de cariño. Aprendes que el amor es castigo, que la bondad es control, que el afecto es vigilancia. No es religión,
Es condicionamiento. Ahora quiero saber de ti. Comenta a continuación con la frase: la contradicción no es fe, para demostrar que has llegado hasta aquí con la mente abierta y dispuesto a afrontar la verdad de frente. También existe la contradicción emocional entre la idea de un Dios que todo lo ve y lo sabe, pero que repetidamente en la narrativa bíblica hace preguntas como si no estuviera informado. El Dios que le pregunta a Adán dónde está, que indaga a Caín sobre el paradero de su hermano, que realiza pruebas como si necesitara evaluar lo que debería haber sabido desde el principio. Este tipo de comportamiento deja un rastro de incoherencia. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué actúa como si no lo supiera? Y si no lo sabe, ¿por qué se nos pide que lo tratemos como una autoridad infalible? Estas escenas plantean una pregunta que muchos evitan admitir. ¿Describe el texto a un Dios perfecto o a un Dios creado por autores humanos que intentan explicar lo inexplicable? La emoción que surge de esto es compleja, una mezcla de desconcierto, culpa y miedo. Porque si la divinidad misma parece inconsistente, ¿qué dice eso sobre la fiabilidad de las promesas hechas en su nombre? La fe entonces llega a depender no de la consistencia de Dios, sino de la capacidad del creyente para ignorar las contradicciones evidentes. Y esta inconsistencia se intensifica al analizar las exigencias morales impuestas a los seres humanos. El Dios de la Biblia exige honestidad absoluta, pero recurre al engaño, a las pruebas emocionales y a la manipulación. Pero promete diferentes recompensas a cada persona según criterios nunca claros. Exige arrepentimiento, pero endurece el corazón de algunos impidiéndoles cambiar. Es como exigir que alguien renuncie a su propia libertad mientras se celebra la libertad de hacerle sufrir. Lo más sorprendente es cuántas personas aceptan esta lógica sin percatarse del impacto psicológico que causa. Cuando crecemos creyendo que el amor y el control van de la mano, que la bondad implica castigos arbitrarios y que la justicia puede ser selectiva, internalizamos estas ideas en las relaciones humanas. La contradicción bíblica se infiltra en la vida cotidiana moldeando patrones emocionales sin que las personas se den cuenta de la raíz del problema. Pero una contradicción en particular, rara, silenciosa y profundamente incómoda, será abordada en el próximo segmento y tiene el poder de desmantelar por completo la imagen tradicional que tantos llevan sin cuestionarla. Una de las tensiones más extrañas del texto bíblico reside en la forma en que Dios alterna entre la cercanía y la ausencia absoluta. En algunos capítulos habla directamente a los humanos, negocia, debate, promete, amenaza. En otros, desaparece durante siglos, deja que naciones enteras sufran en silencio y permite atrocidades sin pronunciar una sola palabra. Para muchos creyentes, esta oscilación se explica como propósitos divinos, pero para quienes observan con sinceridad es imposible ignorar la naturaleza emocionalmente inestable que sugiere esta alternancia. Esta inestabilidad divina crea un sentimiento de abandono espiritual que muchos arrastran sin comprender su origen. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede confiar en una entidad que promete cuidado constante, pero desaparece justo cuando sus seguidores más lo necesitan? Y además, ¿cómo se puede justificar esta ausencia si el propio texto describe a un Dios que estuvo sumamente presente en otros momentos? Esta ruptura genera un vacío emocional enmascarado por justificaciones endebles, como si todo silencio divino pudiera encubrirse con frases prefabricadas. Otro punto crucial es que la Biblia describe a Dios como cercano a los quebrantados de corazón, pero al mismo tiempo es Él quien crea circunstancias devastadoras que destrozan a estas personas. La contradicción es tan intensa que obliga al creyente a reinterpretar el sufrimiento como prueba del amor divino, transformando el trauma en una herramienta espiritual. Es una inversión psicológica peligrosa porque impide que la persona cuestione el abuso emocional disfrazado de un propósito celestial. Y quizás lo más inquietante es darse cuenta de que la propia Biblia, al intentar explicar esta ausencia, recurre a múltiples justificaciones que se contradicen. A veces Dios está ausente porque el pueblo pecó. A veces está ausente porque decidió ponerlos a prueba. A veces está ausente porque quiere enseñar. A veces está ausente simplemente porque quiere. Esta falta de coherencia crea un laberinto emocional, donde cualquier explicación sirve siempre y cuando mantenga al creyente sumiso.
Pero antes de adentrarnos en la siguiente contradicción que implica una de las ideas más intocables y al mismo tiempo más frágiles emocionalmente, prepárese porque desmantela no solo la lógica bíblica, sino la relación íntima que millones de personas creen tener con Dios. Una de las paradojas más emocionalmente turbulentas aparece en la promesa bíblica de protección. Hay pasajes que afirman que Dios guarda, libera, ayuda y vela por los suyos, pero basta con leer unas pocas páginas para encontrar historias de personas justas, piadosas y fieles, que sufren tragedias tan profundas que parecen contradecir cualquier noción de cuidado divino. El propio libro de Job es un ejemplo explícito de esta disonancia. Un hombre recto es completamente destruido, no por su propia culpa, sino por un experimento entre Dios y Satanás. ¿Cómo se puede reconciliar el amor con la devastación gratuita? Esto crea un conflicto interno devastador para el creyente, pues se le enseña a creer que Dios siempre protege, pero también a aceptar cuando no lo hace. La persona entra en un ciclo mental donde si algo malo sucede, debe creer que fue la voluntad de Dios. Si algo bueno sucede, también fue la voluntad de Dios. Esta lógica impide cualquier análisis racional, ya que elimina la responsabilidad divina en los momentos en que más se espera el cumplimiento de la promesa. La contradicción se hace aún más evidente cuando observamos que Dios promete liberación de sus enemigos. Pero en numerosos pasajes entrega a su propio pueblo en manos de esos mismos enemigos. La excusa siempre cambia. A veces fue desobediencia, a veces rebelión, a veces una prueba, pero el patrón permanece. La promesa solo existe cuando le conviene. Cuando no le conviene, se reinterpreta. Esto socava la sensación de seguridad espiritual y crea una fe basada en una esperanza ansiosa, no en una confianza verdadera. Y es esta oscilación entre la promesa y el abandono lo que lleva a muchos a creer que hay algo malo en ellos y no en la narrativa. Si Dios prometió proteger, pero no lo hizo, entonces el problema debió haber sido falta de fe, falta de oración, falta de sumisión. La víctima se convierte en culpable. La tragedia se convierte en lección. El sufrimiento se convierte en una herramienta y los fieles, sin darse cuenta, se vuelven emocionalmente dependientes de una promesa que nunca tuvo una garantía real. Pero hay una contradicción aún más intensa relacionada con esta promesa de protección que escapa incluso a los debates más profundos y que exploraremos en la siguiente sección, porque expone un punto débil que muchos líderes religiosos evitan abordar en voz alta. La Biblia afirma que Dios responde las oraciones, pero también afirma que Él no cambia. Y aquí surge una explosiva paradoja emocional. Si Dios ya lo ha determinado todo, ya lo sabe todo y ya lo ha decidido todo, ¿qué importancia tiene la oración? Para muchos, la oración es una válvula de escape emocional, un refugio, un consuelo, pero en la lógica bíblica se convierte en un ritual sin verdadero impacto, porque no altera nada en la mente de una entidad que, según el propio texto, nunca cambia. ¿Cómo logran millones mantener esta práctica sin percatarse del conflicto directo entre la expectativa y la doctrina? Esta contradicción crea una fractura silenciosa en la espiritualidad de las personas, porque oran esperando una respuesta, pero también se les enseña que Dios actúa solo según sus propios planes, planes que nadie conoce. Así que cuando la respuesta no llega, el creyente no puede cuestionar la eficacia de la oración. Se cuestiona a sí mismo. La oración deja de ser un diálogo y se convierte en una prueba. Cada petición sin respuesta se convierte en culpa emocional. Quizás Dios no me escuchó, quizás no lo merezco, quizás no le agradé. La mente entra en un ciclo de autosabotaje emocional. Al mismo tiempo, la Biblia presenta ejemplos de personas que cambian la decisión de Dios mediante la oración, como cuando Moisés intercedió por el pueblo e hizo que Dios se arrepintiera del mal que estaba a punto de hacer. Pero si Dios puede cambiar, ¿por qué dice que nunca cambia? Si no cambia, ¿por qué cambiaría debido a una oración? Estas dos narraciones no encajan, a menos que se acepte que fueron escritas en épocas diferentes por autores con teologías distintas que intentaban explicar lo divino de maneras incompatibles. Y aquí es donde surge la tensión psicológica más peligrosa. Instruye al creyente a creer en un Dios que responde, pero también en un Dios inaccesible, en un Dios que conversa, pero también en un Dios que ya lo ha decidido todo,
en un Dios emocional, pero también en un Dios estático. Esto obliga a la persona a vivir una fe que exige creer en dos opuestos a la vez. Una fe que solo funciona cuando se ignora la contradicción. Pero esto nos lleva a una contradicción aún más profunda que involucra no solo la lógica de la Biblia, sino la identidad misma de Dios, tal como se presenta en la narrativa y que cuando se entiende desmantela el fundamento emocional que sostiene la fe tradicional hasta el día de hoy. Una de las contradicciones más desconcertantes surge al observar cómo la Biblia describe el carácter de Dios. Se le presenta como perfectamente justo, pero al mismo tiempo admite un favoritismo explícito. Elige a Israel y descarta a otras naciones. Ama a Jacob y odia a Esaú. Evita a David consecuencias que destruirían a cualquier otro hombre, incluso cuando comete adulterio y asesinato. ¿Cómo se puede reconciliar la justicia perfecta con la preferencia arbitraria? Es imposible no notar la disonancia y aún más imposible ignorar el impacto emocional que esto tiene en quienes crecen creyendo que Dios trata a todos por igual. Esta idea del favoritismo divino destruye cualquier noción sana de mérito o responsabilidad. Si Dios actúa según gustos personales, entonces ningún comportamiento humano importa realmente. Y esto crea una profunda ansiedad espiritual. Nunca se sabe si se está siendo escuchado, amado o simplemente tolerado. Al mismo tiempo, los líderes religiosos convierten este favoritismo en un argumento conveniente, afirmando que Dios hace lo que quiere cuando quiere, porque es soberano. Pero la soberanía no elimina las contradicciones, solo las enmascara. Otro problema es que la Biblia intenta corregir esta impresión contradictoria con frases como Dios no hace favoritismo, pero la práctica toda la narrativa muestra exactamente lo contrario. Dios elige, rechaza, castiga y recompensa según criterios no revelados y que varían a lo largo de la historia bíblica. Esto genera una sensación emocional de inestabilidad, como si el creyente siempre intentara demostrar algo a alguien cuyas reglas cambian sin previo aviso. Esta tensión se agrava al comprender cuánto influye en la dinámica humana. Muchos llegan a creer que el sufrimiento es una falta de favor divino, que el éxito es señal de gracia especial y que las desigualdades forman parte de algún modo de un plan sagrado. Esto crea una espiritualidad que naturaliza las injusticias y transforma los privilegios en bendiciones, reforzando estructuras emocionales y sociales extremadamente dañinas. Pero hay una paradoja aún más profunda acerca de este Dios justo de la Biblia que involucra no solo favoritismo, sino la esencia misma de la divinización y que será revelada en la siguiente sección, porque expone un contraste tan marcado que muchos prefieren ni siquiera tocar el tema. Otro punto crítico es la contradicción entre la moral que Dios exige y la que demuestra. La Biblia establece normas rigurosas para el comportamiento humano, honestidad, bondad, misericordia, pero describe a un Dios que repetidamente actúa fuera de esas normas. Ordena genocidios, engaña a las naciones, permite la esclavitud, mata a inocentes y castiga a sus descendientes por los pecados de sus antepasados. Si cualquier ser humano hiciera esto, sería moralmente condenado. Pero en el contexto bíblico, esas mismas acciones se justifican como sagradas. Esta inversión moral crea un terreno emocional extremadamente peligroso. Porque cuando se enseña a los fieles a aceptar la crueldad como una virtud divina, pierden los parámetros para distinguir el abuso de la autoridad espiritual. A menudo, la conducta de Dios se explica como una justicia que supera la comprensión humana. Pero esta frase esconde un problema simple. Si Dios no sigue la moral que Él mismo ordena, entonces esa moral no es universal, sino arbitraria. Y esta arbitrariedad se manifiesta en varios puntos del texto. Un Dios que afirma ser lento para la ira, destruye ciudades enteras por razones que van desde la inmoralidad hasta la desobediencia ritual. Un Dios que nos manda amar al prójimo permite guerras santas para eliminar pueblos enteros. Un Dios que exige la verdad usa falsos espíritus para manipular a los reyes. ¿Cómo puede alguien construir una ética sólida sobre una base tan inestable? Esta contradicción no solo afecta la lógica, sino que afecta profundamente la psique. Lleva a muchos a aceptar comportamientos abusivos en líderes religiosos, relaciones e incluso en sus propias familias, porque aprendieron desde pequeños que la autoridad puede herir y aún así ser buena.
Esta internalización de la violencia como parte del plan divino crea generaciones marcadas por el miedo espiritual, la sumisión emocional y la incapacidad de cuestionar lo que les hace daño. Y en la siguiente sección profundizaremos en una de las contradicciones más explosivas de toda la Biblia, una que involucra promesa, destino e identidad espiritual y que cuando se entiende, revela un punto que muchas personas religiosas nunca se atreverían a admitir. Una de las contradicciones más inquietantes gira en torno a la noción de un pueblo elegido. La Biblia afirma que Dios ama a toda la humanidad, pero al mismo tiempo elige a un solo pueblo para ser especial, protegido y guiado, incluso si lo trata con extrema dureza cuando el texto lo permite. Esta idea crea una profunda división espiritual. Si Dios ama a todos, ¿por qué elige a algunos? Y si elige a algunos, ¿qué significa eso para los demás? Millones de creyentes intentan encajar esta paradoja en discursos de amor universal, pero la tensión sigue siendo evidente. Esta selección divina crea emocionalmente un ciclo de inseguridad constante. Si Dios puede elegir a un pueblo y rechazar al resto, también puede elegir a algunos individuos e ignorar a otros. Esto lleva a los creyentes a vivir en busca de señales de aprobación divina, interpretando las coincidencias como bendiciones y los fracasos como rechazo. La fe deja de ser confianza y se convierte en una competencia por la atención. Esta contradicción también moldea culturas enteras. Guerras, persecuciones y segregaciones se han justificado con la creencia de que Dios está del lado de un grupo específico. Los pueblos se sentían con derecho a actuar con violencia porque creían tener privilegios espirituales exclusivos. Es imposible separar esta mentalidad de las estructuras emocionales que crean un sentimiento de superioridad disfrazado de devoción. Y cuando la Biblia intenta suavizar esta contradicción al afirmar que en Cristo no hay judío ni griego, el propio texto reafirma distinciones, tribus, linajes y destinos diferentes para cada grupo. Esta división espiritual persiste porque es estructural, no accidental. La idea de un Dios universal se contradice con la propia narrativa que lo presenta como parcial. Pero esta contradicción abre el camino a otra aún más intensa, que no solo afecta a quien elige Dios, sino también a quien rechaza y que toca directamente la promesa más sensible de la fe cristiana. La Biblia afirma que Dios desea que todos se salven, pero también afirma que pocos encontrarán el camino. Dice que Jesús murió por toda la humanidad, pero también exige una creencia específica, un contexto cultural específico y una interpretación correcta para que esa salvación funcione. Y la paradoja más cruel es que miles de millones de personas nacieron en lugares donde nunca oyeron hablar de esta salvación. ¿Cómo puede un Dios justo exigir fe en algo que él mismo no garantizó que todos conocerían? Esta contradicción socava profundamente la idea de la justicia divina. Porque si la salvación depende de circunstancias externas, cultura, geografía, acceso a la información, entonces no es moralmente justa, sino aleatoria. A una persona no se la juzga por sus decisiones, sino por su lugar de nacimiento. Y este pensamiento, aunque inconsciente, genera una culpa espiritual devastadora. El creyente se pregunta si está entre los pocos, como si fuera una lotería cósmica determinada antes de su primer aliento. Y cuando alguien intenta explicar este dilema diciendo que Dios es soberano, la paradoja se agrava aún más, porque la soberanía presupone un control absoluto, lo que significa que Dios permite deliberadamente que miles de millones de personas nunca tengan una verdadera oportunidad de salvación. Esto transforma la doctrina del amor universal en una promesa contradictoria, una esperanza que no se sostiene ante la realidad. Esta contradicción crea una ansiedad espiritual silenciosa. Muchos temen admitirlo, pero viven atormentados por la posibilidad de creer e interpretar erróneamente, de ser engañados por tradiciones que podrían no tener fundamento justo. La fe, que debería traer paz, se convierte en una carga emocional. En lugar de seguridad nace una vigilancia constante, como si la salvación fuera una prueba de que nadie sabe si está haciendo lo correcto. Y antes de pasar a la siguiente sección, donde exploraremos una contradicción tan profunda que sacude la noción misma de eternidad, aprovechemos esta oportunidad para dejar un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones,
porque esto ayuda a que el contenido llegue a más personas que también necesitan ver lo que siempre ha estado oculto en el silencio. Una de las contradicciones más emotivas de la Biblia reside en la idea de la eternidad. El texto afirma que Dios es misericordioso, paciente y abundante en amor, pero también afirma que condenará a las personas al tormento eterno por los errores cometidos durante una vida extremadamente corta. El castigo es infinito, la culpa es finita. No hay equilibrio posible entre estas dos escalas. Es una ecuación moral imposible que no se sostiene ante ninguna noción humana básica de justicia. Esta discrepancia crea un miedo profundo que moldea el comportamiento de millones. La eternidad se convierte en un arma emocional. La amenaza del infierno no es solo doctrinal. Se infiltra en la mente, los sueños, las relaciones y las decisiones. Transforma la fe en vigilancia constante, no en confianza. ¿Cómo puede alguien tener paz si cree que un desliz, un pensamiento, una duda puede resultar en un sufrimiento infinito? Peor aún, muchos teólogos intentan justificar el infierno afirmando que Dios respeta el libre albedrío de las personas, pero esto contradice por completo la idea de un plan soberano en el que todo está ya determinado. Si Dios eligió quién se salvará y quién se perderá, entonces no hay libre albedrío, solo hay un destino impuesto. Y si existe un destino impuesto, condenar a alguien por él es moralmente insostenible. La doctrina se desmorona por sí sola. Además, la Biblia afirma que Dios es amor, pero al mismo tiempo presenta un sistema de castigo eterno que ningún ser amoroso podría concebir sin contradicción. Ni siquiera la justicia humana, tan defectuosa y limitada, acepta condenas eternas. Incluso los peores criminales reciben sentencias proporcionales al daño causado. Pero la lógica bíblica, una persona puede ser condenada para siempre por una vida marcada por la ignorancia, el miedo o la falta de acceso a la información. Es un punto emocionalmente insoportable si se analiza con honestidad. Y esta contradicción, aunque devastadora, no es la más difícil de afrontar. Hay otra, aún más profunda, relacionada con el concepto mismo del amor divino, y es precisamente esta la que podemos afrontar a continuación. La Biblia afirma que Dios es amor incondicional, pero este amor conlleva una larga lista de condiciones. Creencia correcta, obediencia correcta, sumisión correcta y comportamiento correcto. Si estas condiciones no se cumplen, el amor incondicional es rápidamente reemplazado por amenazas, castigos y abandono. Esto crea una brutal contradicción. El amor condicional no puede llamarse incondicional. Es, en el mejor de los casos, un acuerdo. Esta diferencia entre el amor descrito y el amor exigido genera profundas heridas emocionales. Las personas crecen creyendo que necesitan ganarse el amor, ya sea de Dios, de la familia o de la pareja. Que el amor depende del rendimiento, que la mera existencia no basta. Esta psicología condicionada transforma el afecto en trabajo espiritual como si el alma tuviera metas que cumplir. Es una distorsión emocional que marca vidas enteras. Y la paradoja se agrava aún más cuando nos damos cuenta de que si bien Dios exige amor, también amenaza a quienes no lo aman. Un amor que necesita sostenerse con la amenaza del castigo deja de ser amor y se convierte en coerción. La persona ama porque teme. Ama porque ha sido entrenada para temer. Ama porque cree que no amar es peligroso. Esta dinámica se consideraría abusiva en cualquier relación humana, pero en teología se celebra como devoción. La culpa que esto genera es profunda. Millones de personas tienen la impresión de que nunca hacen lo suficiente para ser amadas por Dios. Siempre falta algo. Fe, fuerza, pureza, obediencia. Es una búsqueda interminable con metas inalcanzables, donde la recompensa emocional depende de un Dios que cambia las reglas según la interpretación de cada doctrina. Y esta dinámica aprisiona mentes y corazones durante décadas. Pero hay una contradicción aún más delicada que sacude el fundamento mismo de la idea de la revelación divina y que veremos en las siguientes secciones, porque expone crudamente un punto que la mayoría prefiere ignorar por completo. Una de las contradicciones más profundas de la Biblia se relaciona con la forma en que Dios elige revelarse. El texto afirma que desea ser conocido, comprendido y amado, pero al mismo tiempo se comunica de forma fragmentada e indirecta, llena de ambigüedades y lagunas. Mientras tanto,
La responsabilidad de interpretar correctamente estos mensajes recae enteramente en la humanidad. Si la eternidad depende de la interpretación de un libro, ¿por qué es este libro tan contradictorio, tan sujeto a errores de traducción, disputas sobre manuscritos y siglos de guerras teológicas? Esta paradoja crea una tensión emocional permanente. Los fieles viven con el temor de ser malinterpretados. Y no se trata de un simple error, es un error que según la propia doctrina podría costar la eternidad. Es como si Dios hubiera dejado la prueba más importante de la existencia humana en manos de un manual que nadie puede leer de la misma manera. Esto genera angustia, inseguridad y dependencia de figuras religiosas que afirman poseer la interpretación correcta, incluso cuando discrepan completamente entre sí. Además, la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, pero el cristianismo cuenta con miles de denominaciones, cada una de las cuales afirma ser la verdadera y todas usan la misma Biblia para justificar sus creencias contradictorias. Si el mensaje es claro, ¿por qué millones lo interpretan de maneras opuestas? Si Dios quería revelar la verdad, ¿por qué eligió un formato que genera tanta confusión? Esta contradicción erosiona la confianza en la idea misma de la revelación. Los fieles intentan compensar esta confusión con devoción. Leen más, rezan más, buscan señales, intentan sentir la respuesta. Pero el silencio divino hace que cada intento dependa más de la imaginación y las emociones que de una dirección real. La ausencia de claridad se ve compensada por la necesidad humana de significado, pero esta necesidad no resuelve la contradicción, solo la enmascara temporalmente. Y todo esto apunta a una paradoja aún más inquietante, una que cuestiona el origen mismo de las creencias que millones de personas consideran incuestionables y que se manifestará con fuerza en el segmento final. En el centro de la fe bíblica reside una poderosa promesa. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero a lo largo de las Escrituras, su comportamiento, sus leyes, sus estrategias, su relación con la humanidad e incluso su personalidad cambian según las culturas y generaciones que escribieron cada pasaje. En el Antiguo Testamento es un Dios nacionalista, guerrero y territorial. En el Nuevo Testamento es universalista y pacificador y a lo largo de la historia la interpretación de este Dios ha cambiado más veces de las que cualquier creyente podría recordar. Esta contradicción entre inmutabilidad y mutación genera una profunda conmoción emocional. Porque si Dios cambia según la cultura, entonces el texto refleja la mente humana más que una entidad eterna. La fe deja de ser un ancla y se convierte en una adaptación constante. Y al darse cuenta de esto, muchos creyentes entran en un conflicto interno. Quieren mantener la creencia que siempre los ha sostenido, pero no pueden ignorar la evidencia de que esta creencia fue moldeada por manos humanas, no por manos divinas. Y esta percepción lleva a una conclusión incómoda. Quizá la Biblia sea menos una revelación inmutable y más un registro del esfuerzo de la humanidad por comprender lo desconocido. Un esfuerzo lleno de brillantez y brutalidad, sabiduría y miedo, esperanza y contradicción. Esto no disminuye el valor cultural de la obra, pero desmantela por completo la idea de perfección divina que la sustenta. Y cuando esta idealización se desvanece, emerge una nueva libertad, la libertad de cuestionar sin culpa. Ante estas contradicciones ocurre algo inesperado. La fe ciega comienza a disolverse dando paso a una conciencia más madura y menos manipulable. La espiritualidad deja de basarse en el miedo y se fundamenta en la honestidad. Y eso es precisamente lo que temen muchos líderes religiosos, el momento en que los fieles se den cuenta de que las contradicciones no son defectos de la mente humana, sino evidencia del origen humano del texto. Y quizás ese sea el mayor secreto que se esconde tras siglos de doctrina. No es necesario destruir la fe para ver la verdad, pero se requiere valentía para admitir que mucho de lo que se ha predicado como divino siempre ha sido humano. Y cuando esa valentía finalmente despierta, el mundo deja de parecer sagrado por obligación y se vuelve sagrado gracias a la lucidez de quienes por primera vez eligen pensar por sí mismos.